Sigue creciendo el millonario escándalo del gobierno con las corruptas fundaciones vinculadas a partidos políticos. Y aunque en los últimos días, debido a los Juegos Panamericanos, como también la discusión sobre el cambio constitucional, todos estos casos de corrupción se habían callado bastante, y uno incluso podría notar que el mundo político de izquierda y derecha estaban tratando de no hablar mucho del tema, esto volvió a surgir con fuerza luego de la confesión de las declaraciones por parte del jefe de asesores y amigo personal de Boric ante el Congreso, Miguel Crispi, que declaró que él supo 9 días antes de que estallara el escándalo de fundaciones sobre esto y no dijo nada. Según él no le dijo nada a Boric, que igual se enteró unos par de días antes, pero tampoco dijo nada. Y lo que muestra que habría un encubrimiento y que vemos que ha generado molestias tanto en la derecha, en el centro, como en la misma izquierda. Todo eso lo vemos a continuación, en medio de uno de los escándalos que sigue creciendo y aunque intenten taparlo mes a mes, vuelve a resurgir con más fuerza el caso Fundaciones. Es realmente impresionante la mala suerte que tiene el gobierno, ¿no? Salían las encuestas que subieron de aprobación, todos enfocados en los Juegos Panamericanos, pensaron que finalmente, como todos hablaban del cambio constitucional, se estaba olvidándolo de las fundaciones, y se terminan los Juegos Panamericanos y surge otro escándalo que lo vuelve a traer a discusión. Ahora, para los ciudadanos honestos, para la población común y corriente, esto es bueno porque se avanza nuevamente en denunciar estos abusos sistemáticos del mundo político. Pero que tiene mala suerte Boric, la tiene, ¿no? Y todo esto sale en el contexto de las confesiones ante el Congreso de Miguel Crispi, que vale la pena hacer un poco un contexto porque esto tiene una historia más o menos larga. Recordemos, para contextualizar, yo sé que algunos ya saben esta historia, pero para aquellos que tal vez no saben mucho el detalle vale la pena explicarlo, que todo esto sale en el contexto de casos de corrupción con fundaciones millonarios, con los cuales se ha detectado que durante este gobierno y con fundaciones del gobierno y de la misma izquierda, tanto de la izquierda dura como la centroizquierda, pero también se han detectado algunos del gobierno anterior, incluso antes con sectores de la derecha, se descubrió que había contratos millonarios dados a dedo a fundaciones de partidos políticos, a personas que son familiares, amigos, y se descubrió que había un mecanismo enorme de corrupción que todavía no se sabe cuánta plata realmente involucra porque es enorme y cada vez crece más. Ese es el contexto. Y volviendo más allá de los detalles de caso tras caso, hace algunas semanas se había denunciado por parte de un militante de Revolución Democrática importante que él reconoció ante la justicia que ellos sabían antes de este caso y que Crispi había sabido antes, que es el jefe de asesores de La Moneda y amigo personal de Boric, y que lo nombró ahí en el cargo después de que él perdiera una candidatura para cargo electo, porque claro, acabemos con el nepotismo excepto el nuestro, ¿no? Ese era un poco el discurso de Boric, no más nepotismo, no más nombramientos por amiguismo o familiares, y no cumplieron para nada eso, pero bueno, él sabía antes, 9 días antes o incluso semanas antes se decía. Y eso generó mucha furia en el Frente Amplio por aquellos que dijeron esto, porque ¿cómo vas a decir eso? Nos generaste un problema, etc. Y tenía que declarar hoy. Y él trató 3 veces de no ir a declarar, de quedarse callado, de buscar excusas que él tenía secretos nacionales, que él no debía, y el gobierno hizo lo posible para que él no tuviera que ir a declarar. Finalmente tuvo que ir cuando la Contraloría y la Fiscalía Nacional dijeron que él tenía que ir. Bueno, fue. ¿Y qué fue lo que confesó? Confesó que él sabía antes de que estallara el escándalo sobre esto. ¿Exactamente cuánto? 9 días antes. Y lo que es preocupante es que, según él, era un rumor, que él no sabía si era cierto o no, pero que él no dijo nada. Y después Boric se enteró un par de días antes. Pero lo que es curioso es que incluso si Boric se enteró unos par de días antes de que saliera esto en la prensa, no dijeron nada. Y originalmente el gobierno y el mismo Boric dijeron que ellos no sabían nada y se habían enterado por la prensa. Todo súper contradictorio, todo bien mentiroso, ¿no? Pero incluso asumiendo que ellos estén diciendo la verdad ahora, porque antes dijeron otra cosa, entonces estarían mintiendo, pero asumiendo que ahora dicen la verdad, supieron días antes de que la prensa revelara el escándalo de fundaciones y no dijeron nada. O sea, se quedaron callados. Desde Boric hasta su jefe de asesores, y trataron de que esto pasara desapercibido, que no se supiera, y cuando explotó en la prensa se trataron de hacer de los que no sabían y que se habían enterado nuevamente por primera vez, y después tuvieron que ir reconociendo. O sea, encubridores de corrupción. En cualquier país civilizado, en el primer mundo, esto sería escandaloso. Esto habría significado sacarlos del cargo, escándalo político de proporciones enormes, pero en Chile lo tratan, ¿qué? De tapar, de que se olvide, es que los Juegos Panamericanos, que hablemos del cambio constitucional, y cuando vuelven a surgir estos temas, como que tratan de taparlo para que la gente se olvide un poco. Es gravísimo, ¿no? Y lo que se reconoce ahí. Ahora, ante esto, varios en la interrogación le dijeron que él por qué no renunciaba, con lo que reconoció, y él dijo, bueno, eso depende del presidente de Boric, y al final no lo quieren sacar porque es amigo personal de Boric, ¿no? Ahora,
Esto ha generado una reacción bastante negativa a nivel general y se entiende, ¿no? O sea, con lo que ocurrió. Por un lado, evidentemente los sectores de derecha están molestos y dicen que es poco creíble, pero no se queda solo ahí, porque uno diría que tal vez a veces estas cosas se vuelven más partidistas, sino que es una molestar transversal. Los sectores de centro y centro izquierda también se han ido en contra y se han puesto críticos especialmente con Crispi como el gobierno. Y también el Partido Socialista, que es muy cercano al gobierno, con figuras como el senador Fidel Espinosa, que dijo: Miguel Crispi verdaderamente cree que los chilenos son imbéciles. Estás profundamente equivocado. Millones tenemos la plena convicción de que los principales líderes de Revolución Democrática, entre ellos tú, estaban en pleno conocimiento de todo. Entonces, muchos ya están pidiendo la renuncia, asumiendo que dijeran la verdad, pero muchos sospechan, como dice el senador Espinosa, socialista, que tiene razón, que en realidad estos son excusas. Ya lo que están reconociendo, lo que han confesado, es grave de por sí. Es grave. Pero lo más probable es que en realidad ellos estaban metidos en todo esto, sabían todo esto, y es un poco de lógica, ¿no? Porque casi todos los casos de fundación han estado vinculados a Revolución Democrática. El partido de George Jackson, el que tuvo que renunciar por también tener sospechas graves de estar involucrado en todo esto, y ahora lo está investigando Fiscalía, pero que dijeron que renunció por presión política y no hizo nada malo. No, claro, esa visión no hizo nada malo. El que fundó el partido, el que los conocía a todos y que movía todas las cosas internamente, no sabía nada. Mentiras, ¿no? Pero son muchos de Revolución Democrática, todo el rato, constantemente salen casos de abusos asociados a eso. Entonces, evidentemente sabían. Y aunque todavía no salen mucho las pruebas, porque a veces cuando encuentran pruebas, ¿qué pasa? Las destruyen o se las roban, como tantos computadores que han robado, o como pasa con los casos de corrupción como el de Jado, donde los audios desaparecen o se queman cosas. Bueno, es evidente, usando un poco de lógica y viendo todos los involucrados, que se sabía, ¿no? Y además, tomando también un poco el hecho de ver que ellos mintieron originalmente cuando se filtró esto y ahora dicen otras cosas, es evidente que están vinculados todos. Lo legítimo y lo que se debería hacer es acusaciones constitucionales, serían juicios políticos, destituir a todas estas personas de su cargo, porque hay evidente corrupción sistemática en el Estado, pero no hacen nada. Lo que siempre me parece un poco, podríamos decir, contradictorio, es que estas personas se quejan en el Congreso. Y ellos tienen el poder de hacer acusaciones constitucionales, reformas legales para tener más transparencia, para que se sancione con más dureza este tipo de casos, y no hacen nada. Comentan como si fueran meros comentaristas que no tienen ningún poder político. Y eso el resto de nosotros lo podemos hacer porque no tenemos el poder de hacer nada, no tenemos cargos, no tenemos influencia en eso, no podemos. Pero ellos son senadores, son diputados, pueden proponer leyes, pueden proponer reformas, pueden hacer acusaciones constitucionales y no hacen nada. Y eso hace sospechar que hubiera una cierta complicidad de todo el mundo político, porque en la práctica, ¿cómo puedes ser realmente oposición o crítico con la corrupción si solo hablas cuando tienes el poder de hacer algo más? Si solo se quejan cuando tienen la facultad de buscar consecuencias, tanto políticas como eventualmente de reforma, o hacer cambios al sistema para que este tipo de cosas no ocurran a futuro, y no las hacen. Es poco creíble sus quejas o el hecho de que se indignen cuando no están haciendo nada para cambiar para que esto no continúe a futuro. Entonces ocurre bastante eso, ¿no? De todas maneras, un escándalo bastante grande para el gobierno que vuelve a poner en boca el tema de las fundaciones cuando ellos habían logrado por algunas semanas acallarlo. Lo bueno es que esto se discuta para que continúe hablándose de estos temas y ojalá no se repitan a futuro. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este escándalo vinculado a un amigo personal y jefe de asesores de Boric con su confesión de que sabía hace más de una semana de diferencia, con 9 días de diferencia, del escándalo de fundaciones antes de que este se filtrara por la prensa a nivel nacional? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Creen que están todos involucrados? ¿Creen que solo se enteraron unos días antes? E incluso si se enteraron unos días antes, ¿por qué creen que no dijeron nada y se quedaron callados? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Juan Cornejo Lucero, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.